Bueno, acá estamos con una base política, la tendencia actualizante, parte 2. Nosotros estuvimos viendo mucho sobre este concepto, ¿no? La tendencia actualizante, este concepto bien del enfoque centrado en la persona, aunque no solo la teoría, el marco teórico del enfoque centrado en la persona habla sobre la actualización o la tendencia actualizante. Sin embargo, nosotros estamos estudiando a Rogers y Rogers comparte mucho sobre este marco teórico en relación a la tendencia actualizante. También, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, lo veremos en otros textos, eh, este concepto que es la noción clave, ¿no? Del enfoque centrado en la persona. Por lo tanto, vamos a profundizar sobre la tendencia actualizante y utilicé muchas frases porque me interesó mucho. Hay cuestiones que la verdad es que no se pueden, me parece, digamos, explicar de una manera tan perfecta como lo explica Rogers en este texto, ¿sí? Acuerde, nosotros al leer otros textos y a ir leyendo la bibliografía, hemos visto que él pone muchos ejemplos de la naturaleza, ¿sí? De estos organismos vivos que él observa por ser tan observador. Y uno de los ejemplos es acerca de los erizos de mar, ¿sí? Que se van dividiendo y a su vez en cada erizo cada subdivisión es un erizo completo, no es una parte de un erizo, es un erizo completo. Entonces él dice, escogí este ejemplo, el de los erizos de mar, porque parece ser muy análogo a mi experiencia en el trato con individuos, en una relación terapéutica, a mi experiencia al facilitar grupos intensivos y a mi experiencia al proporcionar a los estudiantes libertad para aprender en las clases. En estas situaciones, el hecho más impresionante acerca del ser humano individual parece ser la tendencia direccional hacia la totalidad, hacia la actualización de las potencialidades. Es decir, Rogers observa en todos sus ámbitos de aplicación de su mirada teórica que hay una tendencia direccional del organismo, en este caso de las personas, dice, de los individuos, ¿no? De los individuos en un grupo, de los individuos como alumnos, de los individuos como clientes, ¿no? Esta tendencia direccional tiende, digamos, valga la redundancia, a la actualización de sus potencialidades. No actualiza solo sus debilidades, actualiza las potencialidades, ¿sí? Entonces Roger dice, claro, si los erizos de mar se, digamos, se intervienen en eso, pero a su vez al intervenir se subdividen y podríamos pensar que se mueren, lo que observan es que de alguna manera esos erizos de mar subdivididos, cada subdivisión es un erizo de mar completo. Está desarrollando y actualizándose todo lo que implica ser erizo, ¿no? De mar, todas las potencialidades. Y esto lo vamos a ir viendo en la medida en la carrera de counseling y de desarrollo humano, cómo nosotros podemos facilitar, ¿no? Estos resultados, que son constructivos en el sentido que lo potencian, ¿no? Son resultados que dan cuenta de la plenitud del organismo, ¿no? Entonces dice Rogers, volviendo a su trabajo, ¿no? Su trabajo como terapeuta.
Dice, yo no he encontrado efectiva una psicoterapia o una experiencia de grupo cuando he tratado de crear en otro individuo algo que no está ahí. Pero he encontrado que sí puedo proporcionarlas, proporcionar las condiciones que promueven el crecimiento. Entonces, esta tendencia direccional positiva produce resultados constructivos. Yo no puedo, dice Rogers, crear en otra persona algo que no está ahí. Lo que sí puedo es ofrecer este espacio, esta atmósfera, estas condiciones suficientes y necesarias, dirá en otro texto, ¿sí? Que promueven el crecimiento para que esta tendencia direccional positiva produzca resultados constructivos. Depende de mí también ofrecer ese espacio. Y en otra, vamos a verlo también más adelante, pero también vamos a repasar las teorías en el segundo cuatrimestre de la carrera, ven mucho las teorías del enfoque, y ahí también se verá que en la teoría de la terapia las condiciones son importantísimas, ¿sí? Para que se dé un proceso constructivo en el cliente barra consultante barra paciente. Y acá surge en este texto un, una metáfora, diría yo, muy hermosa que está relacionada con lo que hace la placenta, ¿no? ¿Qué hace la placenta al bebito? Y lo cubre, lo alimenta, lo protege, ¿no? Con todo ese líquido amniótico que está ahí dentro del ambiente donde se está creciendo un feto, un bebé, ¿no? Y lo que él nos ofrece es este concepto tomado desde la maternidad, podríamos hablar así, que dice, si yo puedo proporcionar un líquido amniótico psicológico, yo digo adecuado, ocurrirá un movimiento constructivo hacia adelante. En mis años de experiencia puedo dar cuenta de eso. Si uno no quiere cambiar nada del otro, si estamos en un modo empático la mayor cantidad del tiempo que podamos, si hay aceptación positiva, incondicional, si hay congruencia en el consultante, en el counselor o en barra terapeuta. Entonces, recuerden este concepto tan hermoso del líquido amniótico psicológico, ¿sí? Es un concepto que refiere a una metáfora, ¿no? De vida y que a mí me gusta mucho. La tendencia actualizante, lo habíamos visto ya en otros momentos, en otros textos, en otros momentos, vemos que es fuente central de energía en el organismo humano. Esta fuente central de energía es lo que nos motiva, ¿sí? A complejizarnos también. Piensen que hablamos de un órgano, por ejemplo, el corazón, cómo se va complejizando gracias a esta tendencia actualizante. Y es direccional porque tiende a complejizarse, no tiende a, salvo que en situaciones extremas, ¿no? Por supuesto. Pero en situaciones podríamos decir, entre comillas, de normalidad, el órgano tiende a complejizarse y por lo tanto a desarrollarse plenamente. Lo mismo pasa con los síntomas que tenemos, ¿no? De manera orgánica. Puede ser que tengamos náuseas, ¿sí? Dolores,
que de alguna manera a veces inclusive tendamos a ciertos mecanismos de autodestrucción, pero no son siempre ni en todo momento, ¿sí? En la medida que el organismo se va recuperando, te volvés a sentir cómodo con tu organismo, ¿sí? Y no tenés más náuseas o no tenés tanto dolor. Entonces, por lo tanto, esta tendencia actualizante es constructiva, ¿sí? Porque tiende a la actualización, al mejoramiento y al crecimiento. Y nosotros decimos que es organísmica, no solo del organismo, sino organísmico. Es una tendencia organísmica porque surge desde adentro con todo lo que eso implica, desde todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces es un término también muy nuestro, una traducción, podríamos decir, muy latina, que hablamos de la tendencia organísmica, ¿sí? Que forma parte de esa tendencia del organismo a actualizar y al mejorar, y a mejorar. Ahora, de alguna manera se va complejizando un poco también el texto y nos vamos complejizando y desorientando a veces también nosotros. Lo único que les digo es que tómense todo su tiempo, porque esto es un concepto que vamos a ir desarrollando toda la carrera, les diría yo, ¿no? Pero él dice, a veces se habla de esta tendencia como si incluyera el desarrollo de todas las potencialidades del organismo. Ciertamente esto no es verdad. Como alguien ya lo ha señalado, el organismo no tiende hacia el desarrollo de su capacidad de tener náuseas, ni actualiza su potencialidad para la autodestrucción, ni su habilidad para soportar el dolor. Estas potencialidades llegan a actualizarse solo bajo circunstancias poco usuales o perversas. Usa ese concepto bastante complejo de aceptar, ¿no? Está claro que la tendencia actualizante es selectiva y direccional. Es una tendencia constructiva. Entonces, sí puede actualizarse todo lo que esté relacionado con lo incómodo, lo displacentero. Pero ¿cuándo se actualiza? En circunstancias poco usuales o perversas. Por ejemplo, podría llegar a ser un trastorno de la personalidad. Acuérdense que la tendencia actualizante es nuestra teoría de la motivación, ¿no? Desde el enfoque decimos que esta tendencia es el movimiento vital que facilita, que nos moviliza hacia la complejidad de nuestro organismo. Ahora, cuando el organismo se mueve para expresar distintas necesidades, ¿sí? Entonces se conduce, hay conductas que satisfacen distintas necesidades, ¿sí? Y esto también se ve en los organismos. La necesidad de subsistir, la necesidad en el ser humano de pertenencia, de valoración, de amor, de afecto, todo lo que está relacionado con la afectividad. Maslow también habla de una necesidad de autorrealización, ¿sí? Pero ¿cómo vemos, cómo se expresa la tendencia actualizante? Mediante las conductas nuestras que satisfacen distintas necesidades. En este caso, el organismo siempre está motivado, siempre está listo para hacer algo, siempre buscando. El otro día observaba un coliflor, ¿no? Cómo iba de flor en flor y decía, uy, tendencia actualizante,
organismo siempre motivado, siempre listo para hacer algo, siempre buscando. Lo que he dicho, dice Rogers, hasta ahora, presenta una base sólida y constructiva de la motivación humana. Vieron que estábamos hablando de la teoría de la tendencia actualizante, del concepto de la tendencia actualizante como teoría de la motivación, ¿no? Del enfoque. Esta es una base que llenaría de poder, acá habla de poder, ¿no? A la persona, que la dejaría lista para una política armoniosa de las relaciones interpersonales. Pero he omitido toda referencia al gran desconcierto que enfrenta cualquiera que se meta a explorar la dinámica de la conducta humana. Este desconcierto tiene que ver con el hecho de que las personas a menudo están en guerra consigo mismas, alienadas de su propio organismo. ¿Cómo explicamos esto, no? Si estamos confiando en la tendencia actualizante, ¿cómo puede ser que nosotros a menudo estemos en guerra con nosotros mismos, alienados de nuestro propio organismo? Genera un gran desconcierto, ¿sí? Y qué complejo entonces qué compleja es la dinámica de la conducta humana. Entonces sigo leyendo. Aunque el organismo puede ser motivado en una forma constructiva, es cierto que a menudo los aspectos conscientes aparentan lo contrario. ¿Qué pasa con el desacuerdo tan frecuente que existe entre el aspecto organísmico y el sí mismo consciente? ¿Cómo explicamos lo que a menudo parecen ser dos sistemas motivacionales en conflicto dentro del individuo? Y ahí no voy a explicar profundamente los ejemplos, quiero que ustedes vayan a esos ejemplos. Cuando comparte, por ejemplo, el ejemplo de la mujer sumisa, que en algún momento se vuelve hostil. O ese niño pequeño, da muchos ejemplos del niño ese que quiere pegar a su hermanito, ¿no? ¿Y qué le pasa a él con eso? ¿No? En este caso también nombra un ejemplo de los dinosaurios. ¿Sí? ¿Lograron adaptarse? Los dinosaurios se rigidizaron. Lean los ejemplos. Pero parece ser contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si yo me conecto con mi organismo, con mi aspecto organísmico, y necesito descansar, lo que salgo es a correr y a exigirme al gimnasio porque hay algo que tengo que cumplimentar, que es estar delgado, por ejemplo, ¿no? O porque no me puedo dar el permiso de estar cansado, o porque no me enseñaron eso, o porque el sacrificio, el esfuerzo, la perseverancia ante todo, ¿no? Como otros ejemplos más. ¿Qué pasa entre este desacuerdo? Cuando hay desacuerdo, van a ver más adelante que es la incongruencia. Cuando hay acuerdo entre el aspecto organísmico y el sí mismo consciente, hay congruencia. Sin embargo, siempre la vida va a seguir fluyendo. Y siempre va a ir de a poquito o con esa intención de corregir los errores y moviéndose hacia su propio mejoramiento. Pareciera que no, parece que hay casos en los cuales no, ¿sí? Sin embargo, confiamos en ello. Dice Roger, sin embargo, en el ser humano, quizás particularmente en nuestra cultura, la cultura americana está hablando, pero piensen en la nuestra, ¿no? La potencialidad para ser consciente de su funcionamiento puede ser desviada en una forma tan persistente que lo hacen estar realmente alienado de su propia experiencia organísmica.
se puede volver autoderrotista, como en una neurosis, incapaz de hacer frente a la vida, como en una psicosis, infeliz y dividida, como en los desajustes que ocurren en todos nosotros. ¿Por qué se da esta división? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar luchando conscientemente para tratar de alcanzar un objetivo mientras que toda su dirección orgánica está en completo desacuerdo con ello? Fíjense que él habla de alienación, ¿sí? Dice que en nuestra cultura nosotros nos alienamos de nuestra experiencia organísmica, que la cultura facilita que terminemos alienados. La gente, las personas en consulta dicen, me perdí en mí misma. Lo dicen todo el tiempo. Y si uno usara la palabra alienado, seguramente, si se lo facilitaría, seguramente mucha gente diría lo mismo, ¿sí? O si entendiésemos plenamente lo que significa estar alienado, ¿no? Acá se juega un factor muy importante que está relacionado con la concienciación. En otro texto habla de la autoconcienciación, que es lo que nosotros vamos a llamar dentro del enfoque la simbolización. La simbolización adecuada es hacer consciente lo que realmente está sucediendo en nuestro organismo, ¿sí? Marca como tres niveles por ahí de diferenciación. Uno que es el funcionamiento organismo, que no es consciente, pero que puede haber algo de ese funcionamiento que puede llegar a ser consciente, y después está la conciencia, que la conciencia nos lleva a simbolizar adecuadamente y por ende a ser congruentes lo más que podamos, ¿sí? La congruencia total no existe, pero sí ir siendo cada vez más congruentes. ¿Qué es la conciencia? Es el reflejo de un aspecto del organismo, ¿sí? Soy capaz de llevar a la conciencia lo que está haciendo en mí en ese momento de manera organísmica, ¿sí? ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿estás enojado? Y nosotros hemos dicho que no. No hemos sido conscientes de nuestro enojo, de nuestro cansancio, de nuestra tristeza, ¿no? Vivíamos poniéndonos las máscaras, como vimos en los otros textos, para tener una apariencia de una vida normal, cuando realmente nos estábamos desgarrando por dentro. Muchas veces lo que sucede es que cuando este funcionamiento que nosotros venimos teniendo se interrumpe, ahí nos volvemos conscientes, ¿sí? Podemos llevar conciencia a eso que estamos siendo o viviendo. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a poder hacer es experimentar el sentimiento, lo que aparezca en mí, desagrado, dolor, miedo, amor, felicidad, incomodidad, tristeza, cualquier tipo de sentimiento que aparezca. Y la función de la conciencia me va a ayudar a poder decir y simbolizar adecuadamente. Yo siento esto, yo amo, yo tengo miedo, yo estoy disgustada, me siento incómoda.
poder ser consciente de lo que está sucediendo en mi propio organismo, ¿sí? Y de alguna manera sería estar cerquita de nuestra valoración organísmica, ¿sí? Que este organismo nos invite a ser escuchado, podríamos decir así. No habría barreras ni inhibiciones que pudieran impedir el experimentar totalmente cualquier cosa que estuviera presente, inclusive esto, lo desagradable, lo que no elegí, lo que no quisiera sentir. Sin embargo, la conciencia me lleva a decir, yo lo siento, yo lo estoy sintiendo esto y además lo estoy experimentando, ¿sí? Es experiencia más conciencia. Cuando nosotros hablamos de el organismo y de hacer consciente lo organísmico, ¿sí? Estamos hablando de esos aspectos que van más allá del intelecto. No es solo intelectualmente, la comprensión intelectual que nos va a llevar a llevarla a ser conscientes, ¿sí? Es también prestarle atención a esos aspectos no conscientes de nuestra vida que no, y que muchas veces no vamos a poder hacer conscientes, pero que están ahí como aspectos que si le prestásemos atención aparecerían realmente para hacerlos conscientes. Eh, muchos acá dicen, muchos alumnos decían, bueno, escuchar a mí sí mismo, ¿no? ¿Y cómo lo escuchamos? Es justamente confiando en esto, confiando en, volviendo a uno mismo para poder confiar en ese sí mismo que se aparece en forma de sentimientos, ¿no? De muchas veces inclusive el sentimiento de confusión puede aparecer. Entonces, esta mirada nos invita a sentir confianza en la experiencia organísmica. Esta experiencia organísmica que no es intelectual, me está diciendo por dónde ir. ¿La escucho o no la escucho? Cuando nosotros podemos escuchar y valorar la experiencia organísmica, nuestro funcionamiento es lo contrario al disociado. Es un funcionamiento integrado, unificado y que obvio que para nuestro organismo va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a la conciencia algunos aspectos que antes no podíamos concientizar, antes no podíamos hacer conscientes. Por lo tanto, esos aspectos que no siempre van a ser conscientes, pero que muchas veces están ahí, como de pronto puede ser un síntoma, ¿no es cierto? Que aparezca. Que si nosotros confiamos en esa experiencia organísmica, vamos a actualizar esa parte, digamos, vamos a actualizar el organísmico recibiendo lo que sea tal como es, lo que surja tal como es, los sentimientos que aparezcan tal como son. Y eso la mayoría de las veces las vamos a poder hacer conscientes. En cambio, el funcionamiento disociado es lo contrario, siempre va a haber tensión, ¿no?
La tensión se da siempre entre lo cultural y lo organísmico. Lo cultural que me enseña a ser una buena madre y que implica ser una buena madre, por ejemplo, no sé, aunque tengan 45 años mis hijos, seguir desviviéndome por mis hijos y no olvidándome de mí y de pronto de que puedo un día decir que no. Entonces, no, una buena madre no dice que no, una buena madre siempre está disponible, ¿sí? Pero sin embargo, estoy cansada, critico a mis hijos, no me gusta la vida que llevan, estoy desorganizada en relación a mi vida porque estoy siempre pendiente de lo que ellos necesitan, ¿no? Aprendí tal cosa, pero el organísmico me dice otras cosas, que de pronto me gustaría descansar, viajar más, aprender a decir que no, conocerme un poco más, chequear a ver qué necesito, tener un vínculo más de adultos con mis hijos, yo qué sé, lo que sea, ¿sí? Pero lo aprendido, dice, una buena madre hace, dice, es tal o de tal manera. ¿Qué pasa cuando el consultante, que es lo que pasa en counseling, comienza a analizar esto, ¿no? A reconocerse a sí mismo en sus necesidades. Hay tensión justamente porque esto aprendido, que fue culturalmente transmitido, no está muy cercano a su experiencia organísmica. ¿Cómo ser uno mismo, ¿no? Si lo aprendido me lleva a tal lugar. Por lo tanto, esta tendencia actualizante que está viva, ¿no? Digamos, dijimos que solo desaparece la tendencia actualizante cuando no tenemos vida, ¿sí? Pero esta tendencia se tiene que disociar y ya no actualiza lo organísmico, actualiza el sí mismo, este sí mismo que está repleto de constructos introyectados, que son generalmente muy rígidos, muy estructurados, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera conscientes. Entonces, hay una tensión tan grande entre lo organísmico y mi inconsciente que, o mi sí mismo, que me genera, a veces inclusive puede generar una distorsión de las conductas muy severas, ¿sí? Como podríamos llegar a ser un trastorno psiquiátrico. Pero esta tensión no se da cuando el funcionamiento es integrado, cuando la tendencia actualizante no necesita disociarse, ¿sí? Porque no hay riesgo, no hay riesgo. Por ejemplo, a ver, como ejemplo, en un ambiente sin juicio de valor, la tendencia actualizante no tiene que disociarse. Pero si tu padre te dice a los 10 y 14 años, a los 9 años, a los 16 años, a los 20 cuando estás en la universidad, ¿y este 9? ¿Por qué el 9? ¿Y por qué no 10? ¿Sí? ¿Dónde va a estar la armonía, ¿no? En general voy a seguir tendiendo a buscar un 10 a pesar de que el costo por ahí emocional y psicológico va a ser muy alto. Son constructos que ya después no necesitamos, son introyectados, no necesitamos a papá que me diga, no podés sacarte un 9. Yo ya lo internalicé y digo, yo soy una chica 10, ¿sí? Es rígido porque tiene que ser eso solo, lo tengo introyectado porque no soy consciente, voy hacia eso, estudio para eso, ¿no? Y juega en contra del organísmico, que por ahí necesita relajarse, paz, tranquilidad, tiempo de descanso, ¿no? Ser más flexible, no tan rígida. Bueno, voy en contra de todo eso.
Entonces, acá estamos hablando de un funcionamiento disociado que me rigidiza, que inclusive me aleja de lo organísmico, y un funcionamiento integrado que me acerca más a todo lo que es lo organísmico y la conciencia del organísmico, ¿no? El extrañamiento tan grande y tan frecuente que los seres humanos tienen respecto a su proceso organísmico direccional no es una parte necesaria de nuestra naturaleza. Por el contrario, es algo aprendido, y aprendido en un alto grado, especialmente en nuestra cultura occidental. El extrañamiento, ¿no? Esta disociación, esta alienación. Dicho extrañamiento se caracteriza por las conductas que son guiadas por conceptos y constructos rígidos, que a veces son interrumpidos por conductas guiadas por el proceso organísmico. La satisfacción o la realización de las tendencias actualizantes se bifurca en dos sistemas conductuales incomparables, de los cuales uno puede dominar en un momento dado y luego el otro dominar en otro momento dado, pero siempre a costa de la de tensión e ineficiencia. Esta disociación que existe en la mayoría de nosotros es el patrón y la base de toda patología psicológica en los seres humanos, y es también la base de toda su patología social. Es decir, cuando la tendencia actualizante se bifurca y actualiza en algún momento el sí mismo, que es rígido, con todos esos constructos introyectados, con todas esas ideas, creencias y valores culturales rígidos que han salido de lo que me dijeron que tenía que ser, o lo que me dijeron que debía ser, o lo que me dijeron que creo que debe ser, o creen que debe ser, por un lado. Y por otro lado, en algún otro momento actualiza lo organísmico, entonces voy y hago todo lo contrario a lo que me dijeron mis padres, me rebelo, pero también tiene un costo alto, ¿sí? Genera una disociación muy tan grande, porque hay mucha tensión y no es eficaz porque al final no la paso bien, que puede llegar a ser la base de una patología. Y eso es muy importante para nosotros los counselors. Ahora voy a la disciplina del counseling para trabajar en prevención. Porque si les enseñamos a los papás, a las mamás jóvenes o que tienen niños chiquitos, que de validar, de valorar, de escuchar, de discernir bien antes de enojarse con los niños, ¿no? De hacerles entender que realmente es muy importante recibir al niño tal como es, inclusive con aspectos conductuales que no esté de acuerdo por mis valores, pero que pueden ser validados, ¿sí? Podríamos prevenir y armar sociedades más humanas, que no sería justamente lo que está pasando. Entonces, la tendencia actualizante se va a bifurcar. A veces va a satisfacer las necesidades del propio organismo, y otras veces la necesidad se va a satisfacer la relación con el medio ambiente y todo lo que el medio ambiente cultural, estamos hablando también, necesita, ¿no? Entonces, la idea es la integración, no una cosa o la otra, ¿sí? Hay autores que hablan de una moratoria social que implica también hacerle caso a lo social sin perderme en eso yo, ¿no? Qué difícil, no sé, para una señora me sale muy religiosa, de 60 o de 80 años, 60 tengo yo, de 80 años, que queda viuda, decir:
Y yo necesito satisfacer sexualmente porque nunca tuve un orgasmo como correspondía, ¿sí? O me hubiera gustado tener, que mi marido no lo sabía hacer. No lo va a percibir. Estoy hablando de la sexualidad porque es el tema más tabú, que ustedes también van a tener consultoría en sexualidad, ¿no? Em, entonces, qué difícil también para los jóvenes también em, no dejarse llevar por el medio ambiente, que determina determinadas conductas, inclusive que parecieran todo lo contrario de lo que que han aprendido, sin embargo, son guiados por la cultura también determinada que impera en el momento y que también se alejan de sus necesidades. Aquel adolescente que por pertenecer empieza a alcoholizarse, ¿no? Y está relacionado con yo quiero pertenecer, pero va en contra también de su autocuidado. Entonces hay un montón de cuestiones que cuando nos disociamos funcionamos de manera ineficiente. La idea es empezar a trabajar en pos de un organismo unificado, integrado. Entonces, el modo natural y eficiente de vivir como un ser humano no incluye esta disociación, esta bifurcación. No la incluye. La persona psicológicamente madura, y acá estamos hablando de un concepto muy interesante que es de la persona psicológicamente madura, ¿sí? La madurez psicológica. Muestra una confianza en las direcciones de sus procesos organísmicos internos, los cuales con la participación coordinada y no competitiva de la conciencia los llevan a uno hacia adelante en un encuentro total, unificado, integrado, adaptativo y cambiante con la vida y sus desafíos. Estamos hablando de todo lo contrario de la rigidez, de todo lo contrario, yo soy así y punto, y no voy a cambiar, ¿sí? Estamos hablando de una conciencia que no compite con mis procesos internos, sino que están trabajando de manera unificada, coordinada, integrada, para que nuestra vida sea dinámica, cambiante, actualizada, ¿sí? Dándole lugar a todo lo que acontezca y siendo consciente también, por supuesto, de estos mandatos, de estas creencias, de estos constructos introyectados que en algún momento quizás nos han salvado la vida, pero que en este momento no es lo que necesitamos. Necesitamos sentir confianza en todas las direcciones de nuestros procesos y también llevar conciencia a eso. Entonces, la tendencia actualizante que opera con libertad es una totalidad integrada. Cuando hablamos de esta totalidad, estamos hablando de la conciencia más plena del sí mismo, de una experiencia organísmica interna que no compite con la conciencia. Es decir, la conciencia ilumina eso y le da lugar a esta experiencia organísmica. Si la conciencia y el pensamiento consciente son vistos como parte de la vida, no como su maestro ni visto como como su oponente, sino como una iluminación que se desarrolla dentro del individuo, entonces toda nuestra vida puede ser la experiencia unificada y unificadora que parece ser característica de la naturaleza. Si nuestra gran capacidad para simbolizar puede desarrollarse como parte de y ser guiada por la tendencia hacia la autorrealización que existe en nosotros
tanto a nivel consciente como a nivel no consciente, entonces nunca se pierde la armonía orgánica y se convierte en una armonía humana y en una totalidad también humana, simplemente porque nuestra especie es capaz de una mayor riqueza de experiencia que ninguna otra. Entonces acá estamos valorando nuestra capacidad de simbolizar, que no va a competir con nuestra necesidad de responder a a nuestra valoración organísmica. Esta conciencia, que es la capacidad para simbolizar, va a tender hacia nuestra autorrealización. Y fíjense que habla de armonía, por eso estamos hablando de la política, ¿no? También, que fíjense, una política sustentada en esta teoría, ¿no? Confianza, dice todo el tiempo Rogers, en que nuestra especie es capaz de una mayor riqueza de experiencia que ninguna otra. Entonces, el pensamiento y la conciencia no compiten con el organismo, se integran, ¿sí? Para que nuestra experiencia sea integrada, unificada y demos cuenta de todo lo que somos, que también somos seres humanos conscientes, pero también experienciales, y también, no, pero, y también experienciales. Entonces, darle lugar a la experiencia. Como punto, como base política, como un futuro constructivo, tener en cuenta estas cuestiones sería maravilloso, ¿no? Estas personas nosotros podríamos estar en mayor armonía con nuestro mundo interior. Esto que veíamos en los otros textos del proceso de convertirse en persona, que implica la plenitud, ¿no? De nuestra propia humanidad. Entender que si estamos en armonía con todas nuestras partes, conscientes, no conscientes y organímicas, ¿sí? Podríamos llamar ese aspecto sabiduría en acción, ¿sí? Esta sabiduría en acción sería una corriente vitalizadora de un futuro constructivo. Si estamos hablando de como base política, si utilizaríamos esta teoría de la tendencia actualizante como base política, ¿no? Eso me lleva a la conclusión de que el ser más digno de confianza en nuestro mundo incierto es un individuo que está completamente abierto a las dos fuentes de información más grandes, los datos provenientes de la experiencia interna y los datos provenientes de la experiencia del mundo interior. Esta persona está en el polo opuesto del individuo disociado. ¿Cuál sería el camino entonces? A estar abiertos a nosotros, a estos datos que provienen de nuestra experiencia interna y que también podamos escuchar, ver, estar abiertos, descubrir estos datos provenientes de la experiencia del mundo exterior. Porque yo tengo mi experiencia en relación al mundo exterior. ¿Sí? Este mundo exterior puede ser muchas veces amenazante para mí o amistoso para mí. Dependerá de lo que esté vivenciando. La persona que funciona plenamente es la persona que funciona de una manera completamente distinta o opuesta al funcionamiento disociado. La tendencia entonces, repasando, es
motivaciones, la teoría de la teoría de la tendencia actualizante es la teoría de la motivación humana desde el enfoque, ¿sí? Que está relacionado con la vida, con esta mejora de la vida, con la reproducción, con la autorregulación. Es direccional, es formativa, es selectiva, nos invita y nos facilita autorregularnos en el sentido de alejarnos del control externo, ¿sí? Y que gracias a la simbolización y al tener en cuenta también nuestros procesos organísmicos, vamos a funcionar como una totalidad integrada, como una unidad. Este sería el funcionamiento pleno de un ser humano. Seríamos una persona digna de confianza, abierta a todas las fuentes de información, sin descartar ninguna. Políticamente, entonces, si estamos buscando una base confiable desde la cual operar, nuestro mayor objetivo sería descubrir y posiblemente incrementar el número de individuos que están cerca de convertirse en personas plenas, que se están moviendo hacia un conocimiento y hacia una armonía con su experiencia más interna, y quienes reciben sin ninguna defensa todos los datos provenientes de personas y objetos en su medio ambiente externo. Estas personas constituirían una corriente creciente de sabiduría en acción. Sus direcciones serían mucho más sabias que los mandamientos de los dioses o las directivas de los gobiernos. Ellos podrían convertirse en la corriente vitalizadora de un futuro constructivo. Por eso les dije que iba a usar las frases, porque no hay posibilidad de que yo explique con mis palabras tan hermosas, esclarecedoras, profundas, enriquecedoras frases. Desde ya, espero que lo entiendan y espero que podamos seguir trabajando con estos conceptos.